Amigos y amigas, muy buenos días. Un enorme gusto estar aquí y ver la evolución que se ha producido con la creación de ese Foro Nacional de Talento. Rodolfo, felicitaciones por la organización, para su equipo, por todo eso. Profesor Gabriel, gracias por la introducción y es un enorme placer hablar con ustedes en la presencia de mi gran amigo, el profesor Eugenio Mussac. Nosotros estamos viviendo una coyuntura, un contexto donde los termos fuertes son fake news, proteccionismo comercial, ataque especulativo contra las monedas de países como Turquía, Argentina, Brasil, nacionalismos, populismos. Y por veces en esa superficie nosotros no percebemos que un cambio más importante se está operando. Es un cambio, como habían dicho Rodolfo y Gabriel, de época. Y a mí me gusta mucho estudiar el origen de las palabras. ¿Saben qué quiere decir época? Época viene del griego y quiere decir paréntesis, ¿no? Es decir, un paréntesis se cierra, un paréntesis se abre. Entonces, lo más correcto sería decir que hay un paréntesis que se está cerrando y un otro que se está abriendo. Y tal vez la situación histórica más parecida que yo puedo identificar con esa que estamos envueltos ahora es aquella de la segunda mitad de los años 40, ¿no? Y cuyas implicaciones económicas, tecnológicas y sociales nos fue muy bien explicadas por un gran compatriota de ustedes. Y, en mi opinión, ese gran compatriota de ustedes es el más importante latinoamericano del siglo XXI, del siglo XX. Y me sorprende porque no hay una calle con su nombre, no hay una plaza con su nombre, no se ve una estatua con su nombre. Y es un tipo que se llama Raúl Prebisch, ¿no? A exactos 70 años, Rodolfo, Prebisch publicó un trabajo llamado El desarrollo de América Latina y algunos de sus problemas principales. Y mira qué análisis inteligentísimo. En la visión de Prebisch, el desarrollo de países y de empresas se produce con bases en la idea de que hay un núcleo central en la economía global, cuya principal característica de evolución es la innovación tecnológica que precipita shocks de productividad y que por su turno genera un gran aumento de los ingresos medios. Entonces, mira, ¿qué era la economía global en fines del siglo XIX? Teníamos ese núcleo central desempeñado por la economía de Inglaterra. Había una innovación tecnológica en Inglaterra. Con esa innovación tecnológica subía la productividad en Inglaterra. Con esa productividad subían los ingresos medios en Inglaterra. Y entonces, es decir, la propensión a consumir de Inglaterra también aumentaba. Y en una economía internacional, la propensión a consumir significa una más grande propensión a importar. Ahora, si hay una más grande propensión a importar en el núcleo central de la economía mundial, para países como Argentina, para países como Brasil, eso significa una más grande propensión a exportar, a una valorización media más elevada de las mercancías, donde países como Argentina tienen ventajas comparativas. Productos como trigo, como carne, como cuero, ¿no? El problema, y ahí está el genio de Raúl Prebisch, es que a partir de los años 40 se confirmó o se consolidó una tendencia muy importante de deslocamiento del núcleo central de la economía global desde Inglaterra para Estados Unidos.
Y nosotros vivimos en los últimos 70 años, y particularmente en aquel periodo, tras la Segunda Gran Guerra Mundial, donde la más importante economía industrial del planeta, Estados Unidos, es también la más importante economía agrícola del planeta. Pregunto a ustedes, hoy, el 6 de septiembre de 2018, ¿cuál país es el más grande productor de commodities en el mundo? Estados Unidos. ¿Cuál es el país que más produce innovaciones depositadas en términos de patentes en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual? Aún es Estados Unidos. ¿Qué quería eso decir? Eso quería decir que cuando innovaciones en Estados Unidos producían aumentos de productividad en Estados Unidos y aumento de ingreso medio en Estados Unidos, eso no necesariamente generaba oportunidades automáticas para países que se concentraban en la producción de materias primas, como es el caso de Argentina. Entonces, hay un cambio infraestructural en la economía global. Gabriel, en su charla de hace poco, decía que tal vez existen oportunidades para países como nosotros en ese nuevo escenario infraestructural. Sí, existen oportunidades. ¿Saben por qué? Es que ahora se está produciendo un cambio donde una de las principales características es la ascensión de los países del sudeste asiático. Países como China, países como India. Nosotros vamos todos a observar de aquí hace 10, 12 años una transición, un eclipse, que es rarísimo en la historia de la humanidad, que es el momento donde un país supera al otro como más grande economía del mundo. Y es lo que va a pasar si China continúa a crecer más de 5% al año todo año, y Estados Unidos en su media no crece más que 2% al año. Y China y todos sus vecinos geoeconómicos tienen una característica muy importante. Si llevamos en consideración los 1.4 millón de personas en China, 1.4 millón de personas en India, 280 millones de personas en Indonesia, 200 millones de personas en Pakistán, 180 millones de personas en Vietnam, tenemos prácticamente la mitad de la población mundial que va a experimentar un crecimiento económico promedio de más de 5% al año, todo año, por los próximos 15 años. ¿Conocen ustedes la llamada regla de los 72? Es muy interesante eso. La regla de los 72 quiere decir, por ejemplo, si un país crece una media de 5% al año, ¿cuántos años llevará para doblar su ingreso? ¿No? Por ejemplo, un país como Argentina, que tiene $15.000 de PIB per cápita, si crece a 5% al año, ¿cuánto tiempo llevaría para llegar a un ingreso similar a aquel de España, de $30.000? Entonces es dividir 72, ¿no?, por 5, y ahí tienes el resultado, más o menos 14, 15 años. Una vez más, sudeste asiático, mitad de la población mundial va a crecer económicamente 5% al año, lo que significa que van a doblar de ingresos en 15 años. Pero el punto de partida es bajo. Mismo con China, que ahora ya tiene un PIB per cápita desde el punto de vista del dólar contable tan grande como aquel de Brasil, la media de ingresos de la región es baja. Es más o menos $3.000. Y cuando tú doblas tus ingresos medios en el espacio de una generación, lo que es que tú haces con esa renta, con ese ingreso incremental? Tú comes más, tú inviertes más en infraestructura empresarial, residencial y urbana. Es decir, que una de las características infraestructurales más importantes de esa nuestra coyuntura por los próximos 15 años es que vamos a ver una
un cambio, un desplazamiento hacia el nordeste del mapa en lo que toca la demanda global por productos donde países como Argentina y Brasil tienen grandes ventajas comparativas. En la superficie, el contexto internacional es muy difícil para nosotros, pero en la infraestructura, una vez más, la historia nos está abriendo grandes ventanillas de oportunidad. Eso es decir que una vez más, países como Brasil, Argentina, mismo Venezuela, ¿no?, tendrán la oportunidad de crecer de una manera parecida con la que crecemos en otros ciclos históricos. Esa historia que vivimos, por ejemplo, con la ascensión de China hace 15 años, un boom de commodities, y que ese boom se terminó, no. El boom se expandirá y está ahí para quedarse por mucho tiempo. Pero, ¿qué todo eso tiene que ver con el tema del talento, ¿no? Es que en el medio de esa cuarta revolución industrial que estamos viviendo, lo más importante no es necesariamente el conjunto de tecnologías de computación en nube, de biotecnología, de nanotecnología, de la impresión en tercera dimensión. Claro, todo eso es muy importante. Pero el atributo más determinante de esa nueva época en la economía mundial es saber que esa cuarta revolución industrial tiene como dinámica nuclear lo que podríamos llamar un ciclo de talento. Vivimos en el pasado el ciclo del acero, ciclo de azúcar, ciclo de café, ciclo de microprocesador. Esos primeros movimientos de la cuarta revolución industrial son movimientos de ciclo de talento. Bueno, ustedes pueden decir, bueno, pero siempre ha sido así, ¿no? El talento es esencial. El problema que se enseña a nosotros es que en el marco de esa economía 4.0, la noción misma de talento pasa por un proceso de cambio de ADN, pasa por una metamorfosis. Porque tradicionalmente, talento, desde el punto de vista individual, quería decir vocación. Es el desarrollo de las habilidades que nos han sido dadas por la naturaleza, ¿no? Desde el punto de vista empresarial, talento quería decir niche o core businesses. Son las áreas donde la empresa tradicionalmente actúa. Cuando tú enseñas un plan de negocios a un emprendedor empresario de una área donde él no está, en la cual él no está muy familiarizado, él va a decir, bueno, interesante, pero este no es nuestro negocio. Ese no es nuestro niche. No es aquí que está nuestro core business. Y desde el punto de vista de los países, ¿no?, talento ha siempre sido aprendido a partir de las reflexiones de ese gran economista británico David Ricardo, que decía que si Portugal tiene ventajas comparativas gracias a su suelo, a su temperatura, a sus vocaciones naturales, a producir vino, no tiene que meterse a producir máquinas. Y si los ingleses, en razón de esas características, claro, y también de la habilidad de su población, tiene ventajas comparativas en producir máquinas, no tiene que ponerse a producir vino. Esa fue lo que podríamos llamar la versión 1.0 de la concepción de talento. Talento como vocación, talento como core business, talento como ventajas comparativas. Amigos, en el marco de esa economía 4.0, lo importante es saber que ese talento pasa por una transformación. Desde el punto de vista individual, no es solamente la vocación que va a marcar la capacidad de tener éxito en ese nuevo ecosistema. Es lo que mi amigo Eugenio Mussac llama de metacompetencia, que él va a explicar en un rato. No es solamente
tener más habilidades en diferentes sectores, como por ejemplo poetas a quien les gustan métodos cuantitativos, o ingenieros que a ellos les gustan leer contratos, o abogados capaces de comprender operaciones mínimas de matemática, sino también muchas otras habilidades donde el técnico va a combinarse con el gerencial, donde el gerencial va a combinarse con el cognitivo combinándose con atributos de liderazgo, ¿no? Imaginen, por ejemplo, la influencia de una nueva tecnología como esa de IBM, de inteligencia aumentada. A propósito, es mejor decir inteligencia aumentada que inteligencia artificial, como en el sector de las oficinas de abogados. Los abogados necesitaban mucha gente con capacidad de investigación para hacer, digamos, lectura de procesos pasados. Ahora Watson tiene capacidad ya de leer muchísimos documentos con bases en parámetros previos y de identificar aquellos términos clave que serán determinantes en un determinado proceso. Entonces, si tu actividad como abogado era hacer ese tipo de investigación, en el marco de esa nueva economía 4.0, sus habilidades son, inútiles a esas demandas que están por ahí. Es decir, ese mismo abogado tendrá de tener más competencias en otras áreas, algunas de ellas no necesariamente involucradas con las ciencias jurídicas. Lo mismo se pasa con países, ¿no? Lo mismo se pasa con países. En términos internacionales, esa cuarta revolución industrial va a poner en riesgo algunas nociones tradicionales con que trabajamos durante mucho tiempo. Por ejemplo, la noción de países de costo bajo, low cost countries. En China, por ejemplo, siempre se hablaba, siempre se describía a ese país como un productor de mercancías de baja calidad, de costo muy bajo, a costa de sus condiciones laborales, de la manera casi esclavocrata con que el Partido Comunista Chino organizaba su fuerza de trabajo. Pero hoy, en 2018, si estudiamos la estructura de costos en las manufacturas más básicas de China comparadas con Estados Unidos, hoy la diferencia es solamente de 5% desde el punto de vista de la remuneración de la fuerza de trabajo entre China y Estados Unidos. Entonces, ¿qué es un low cost country hoy? Hay un otro ejemplo que a mí me gusta mucho, que es el ejemplo de los alimentos, de la producción agrícola, de la producción de víveres. Por ejemplo, Brasil tiene la hidrografía, los estoques hidrográficos más abundantes del mundo. Y por consiguiente tiene también una gran biodiversidad de pescados de río, ¿no? Muchos de ellos que se pueden comer. Y yo voy mucho a China, ¿no? por razones de ese centro que yo dirijo, el BRIC Lab. Y estoy absolutamente sorprendido cómo en China hoy se puede encontrar pescados de río brasileños, ¿no? Lo que llamamos tilapia, surubín, pacú, matriciana, pintado, en China. Bueno, me quedé con aquello en la cabeza y una vez, hace más o menos unos 10 meses, yo estaba en el estado brasileño de Mato Grosso. Iba a dar una charla en una feria agrícola, en una ciudad donde no hay aeropuerto. Entonces bajamos en una otra ciudad, los organizadores ponieron un coche a nuestra disposición y vino en el coche el otro ponente. El otro ponente me dio su tarjeta y ahí se leía presidente de la Asociación Brasileña de Creadores de Pescados de Río. Bueno, mi primera reacción fue felicitaciones. Qué trabajo extraordinario, qué gran éxito. Yo estoy ahí volviendo de China y es impresionante cómo tenemos pescados brasileños por toda parte.
Y ahí empezó un proceso de gran, digamos, shock para mí. Porque ese tipo me decía que hace 20 años un grupo de pesquisa, de investigadores chinos, un grupo de cientistas chinos visitó Brasil en una misión científico-cultural y recogió diferentes espécimes de pescados de río brasileños y los llevó a China, donde hay mucho capital disponible para emprendedores en ese sector, donde no hay tantas legislaciones ambientales, donde se trabaja con nociones como planeamiento estratégico. Y hoy, como, digamos, reflejo de ese abordaje en chino, China es la más gran productora mundial de pescado de río brasileños. Eso es decir, mismo en un área donde un país como Brasil tiene grandes ventajas comparativas, grandes talentos, eso no será necesario, no será suficiente. Porque en el marco de esa economía 4.0, de la misma manera que hablábamos en los años 80 de procesos de ingeniería reversible, ahora tenemos que hablar de procesos de talento reversible. ¿Cómo hacer la conexión entre eso y el escenario internacional que, como describí a ustedes, nos da grandes oportunidades? Tenemos que utilizar, una vez más, desde una perspectiva nacional, algunos de los sectores donde nosotros tenemos ventajas comparativas para construir habilidades que sean intensivas en valor, intensivas en tecnología, y es justamente esa capacidad de reconversión que nosotros debemos llamar talento. Una vez más, a mí me gusta muchísimo el origen de las palabras. Talento quiere decir tendencia, inclinación. Es decir, nosotros tenemos que, de una determinada manera, poner una fuerza en nuestra inclinación, en nuestra tendencia, hacia la agregación de valor. Muchas empresas han hecho eso mucho antes de ese marco de la cuarta revolución industrial. Yo voy a dar un ejemplo que es muy conocido y que a mí me gusta muchísimo. Justamente un ejemplo de cómo se utiliza el talento reversible, cómo se utiliza algunas áreas para crear capacidades en otras. Todos aquí conocen a una empresa que se llama Samsung, ¿no? ¿Qué quiere decir Samsung en coreano? 3 estrellas. ¿Alguien aquí ya luchó judo? ¿No? La lucha japonesa. Porque los que luchan judo ya ven que de 1 a 10 en japonés se cuenta 1, ichi, ni, sam, shigoro, hichachi, sam, el sonido, en japonés más o menos es el mismo de coreano. Samsung, 3 estrellas. ¿Por qué? Porque Samsung tenía en sus primeros años 3 talentos, 3 vocaciones, 3 core businesses, 3 nichos. Y por las reglas tradicionales del abordaje del talento, la verticalización, la concentración, el foco debía ser la fuerza más importante a operar sobre las actuaciones de la empresa. ¿Cuáles eran esos 3 departamentos, esas 3 estrellas? Las concentraciones originales en el core business de una empresa como Samsung. La producción de frutas, producción y exportación de frutas, producción y exportación de mariscos. La costa de Corea del Sur tiene una agua muy fría y profunda, es buena para mariscos de gran calidad, como Galicia. Y tercero, y más importante, y fue justamente ese sector que garantizó ingresos importantes para empresas tras la guerra peninsular, la exportación de pelucas. Durante mucho tiempo, Samsung fue la más grande productora de pelucas del sudeste asiático.
y abasteció a las redes de distribución de la cadena Macy's en Estados Unidos. Fue la especialización, la verticalización, el core business de esos sectores que generaron a Corea del Sur los recursos necesarios para hacer su propia autodestrucción creativa, para construir talentos en otras áreas. Y así es. Lo que es lindo, lo que es desafiante de ese momento que estamos viviendo, es que una vez más, en escenario internacional, dará a nosotros, empresas y países latinoamericanos, las condiciones necesarias de hacer la reconversión de nuestro talento hacia sectores más intensivos en complejidad y tecnología. Si no hacemos eso, nosotros vamos a continuar sociedades que se expanden o se contraen con bases en los humores de la demanda internacional por nuestras mercancías de materia prima. Al contrario, si utilizamos esas oportunidades para construir nuestras propias bases de talento, una vez más, países como Argentina y Brasil pueden transformarse en las economías, en algunas de las economías más dinámicas del siglo XXI. Muchas gracias.